Hoy nos vamos a sumergir en el libro Reinferencias de Adrián Vicente Araoz Pérez, que arranca con una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué seguimos repitiendo comportamientos que, a todas luces, ya no nos funcionan para nada? Vamos a explorar a fondo esa idea. Y para empezar, tenemos que meternos de lleno en el problema central que se aborda aquí. Ese bucle, esa especie de círculo vicioso en el que a veces parece que estamos atrapados sin saber cómo salir. Esta es la pregunta, la que lo mueve todo. Y ojo, porque no estamos hablando de una simple costumbre o una manía, no. Esto va mucho más allá. Apunta a una lógica interna súper profunda que nos hace coger siempre las mismas rutas, las conocidas, aunque nos estén causando dolor. Y aquí está la propuesta clave del libro, que es muy potente. No se trata solo de dejar de repetir, sino de algo más, de la capacidad de reinferir. ¿Y qué significa esto? Pues la capacidad de hacer una lectura nueva de nuestra propia experiencia y con ese simple gesto empezar a reescribir la realidad en la que vivimos. Casi nada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene atascados en ese bucle? Bueno, pues Araoz Pérez nos presenta un concepto que es fundamental para entenderlo todo, la mítica subjetiva. A ver, lo más interesante de este concepto es que no habla de una fantasía o de algo inventado, sino de una estructura lógica. Es como nuestro sistema operativo personal, uno que hemos ido construyendo para que el mundo tenga sentido. Una mezcla de nuestra historia, de nuestra biología y de nuestros impulsos más básicos. Pensemos en ello como si fuera nuestro propio manual de reglas personal. Se creó para una cosa, ayudarnos a sobrevivir, para poner un poco de orden en el caos. Y claro, funciona en piloto automático, la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Pues que esas mismas reglas que un día nos dieron estabilidad se pueden convertir en una especie de jaula invisible que nos limita muchísimo. Y este punto es absolutamente crucial. No estamos hablando de una teoría abstracta que podamos analizar desde lejos como si fuéramos científicos, no. Es nuestra realidad interna, el espacio mental y emocional en el que vivimos cada día. Es la lógica desde la que sentimos, pensamos y actuamos. Vale, pero si esta mítica es tan sólida y tan fuerte, ¿cómo demonios se puede cambiar? Pues el libro propone que la clave está justo en ese momento en el que el ritmo de la repetición de repente se rompe. El autor aquí usa una analogía musical que es brillante. Dice que normalmente vivimos buscando la consonancia, o sea, un ritmo predecible, familiar, donde todo encaja con nuestra mítica playlist. El cambio solo puede ocurrir cuando algo o alguien introduce una disonancia, un evento, una conversación, algo que rompe de golpe ese ritmo conocido y abre una pequeña grieta en nuestra lógica de siempre. Esta distinción es fundamental para entender el proceso. A ver, el terapeuta puede ser quien introduce esa disonancia, ese elemento que rompe el patrón. Pero el acto de reinferir, o sea, de construir un significado nuevo a partir de esa ruptura, eso es una operación que solo, y digo solo, puede realizar la propia persona. Nadie más puede hacerlo por uno. Y para que veamos cómo funciona esto en la vida real, el libro nos cuenta un caso clínico que lo ilustra a la perfección. Es la historia de ese viaje, el momento en que una persona se da permiso, se autoriza a sí misma a pensar de una forma completamente distinta. Esta frase, buf, qué común es en terapia, ¿verdad? Captura el dilema a la perfección. La paciente sabe, con la cabeza, que su forma de actuar ya no le sirve. Pero claro, el miedo a soltar una lógica que, aunque le haga daño, en su día le sirvió para sobrevivir, ese miedo es gigantesco. La mítica subjetiva de esta paciente en concreto se basaba en unas reglas muy claras, forjadas desde pequeña. La premisa central era algo así como, para que me quieran y no me abandonen, tengo que complacer, decir siempre que sí y cargar con cosas que no son mías. Decir no, en su lógica interna, era básicamente una amenaza de fin del mundo. Y entonces llega el momento de la disonancia. Su madre le exige algo. Y ella hace lo impensable dentro de su mítica, dice, no. Claro, inmediatamente se le dispara la alarma interna. El miedo al abandono es real, es abrumador. Pero entonces ocurre lo que nadie esperaba. En lugar de la catástrofe que su lógica predecía, su madre, al día siguiente, se disculpa. Estas son las palabras textuales de la paciente. La disculpa de su madre no es que la sorprenda, es que la deja perpleja. Es un acto que rompe por completo las reglas de su mundo. De repente, la realidad no se comporta como su mítica decía que se iba a comportar. Y eso crea una grieta enorme en todo su sistema de creencias. Y esto ilustra de una forma increíble un punto clave del libro. La primera reacción al romper un mito no es la liberación, ni la paz, ni el qué bien. No. Es el desconcierto. Es un ruido interno, la sensación de que las coordenadas del mundo se han vuelto locas. La vieja lógica se ha hecho añicos, sí, pero la nueva todavía no se ha construido.
Y finalmente, a partir de ese desconcierto total, la paciente llega a la reinferencia. Produce una lectura nueva, una nueva verdad para ella. Es posible poner límites, es posible decir no y aún así ser querida. Descubre que ese manual de reglas que la gobernó durante 25 años estaba, sencillamente, equivocado. Entonces, después de todo este recorrido por las reinferencias, ¿con qué nos quedamos? Pues la conclusión final nos habla del increíble poder que tenemos para reescribir nuestra propia realidad. Para mí, la idea más potente es esta. La reinferencia es un acto de autoautorización. Se trata, ni más ni menos, de recuperar el poder para interpretar la propia vida, dejar de funcionar con las reglas que hemos heredado y empezar, por fin, a escribir las nuestras. Podríamos resumirlo todo con una metáfora. Todos funcionamos con mapas antiguos que en su día nos fueron útiles. Un evento disonante puede ser lo que nos revele que ese mapa ya no se corresponde con el territorio actual. La reinferencia es entonces el valiente acto de sentarse a dibujar un mapa nuevo, uno que sea más fiel a quienes somos ahora. Y para cerrar, os dejo con esta pregunta para la reflexión. Nos invita a mirar esas reglas internas, esas lógicas que nos gobiernan, y a plantearnos algo muy serio. ¿Y si aquello que un día fue nuestra armadura de supervivencia se ha convertido hoy, sin darnos cuenta, en la jaula que nos impide avanzar?